que tú eres el hombre que Dios llamó. Tú eres la mujer que Dios colocó. Tú eres el hombre elegido, la elegida. Por tal razón, ante ti se tiene que doblegar, se tiene que sucumbir todo el sistema caído, el zodiaco, que es el sistema falso. Vladimir Castro, Dios te bendiga. Sabes que el día de hoy venimos con una preocupación a la cual llega un punto que ni los científicos le encuentran lógica. Y la misma iglesia ha estado presenciando estas eventualidades. Y nosotros que somos dominicanos también, sé que en otras naciones pasa, podemos escuchar los rumores y también ser partícipes de historias en las que un hijo de una familia que no tiene ningún síndrome, que todo está bien, nace con problemas psicológicos. Sí. Y se repite esto en diferentes lugares. ¿Y por qué nace con esta condición? Y se investiga, nadie en la familia tenía ese problema o lo tuvieron varios ancestros. En fin, es que no se sabe por qué hay patrones que se repiten y parecen de ascendencia espiritual. Y la gente quiere respuesta. La gente está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto en tal familia? ¿Por qué así? ¿Por qué de tal manera? ¿Qué es lo que pasa que se dan este tipo de situaciones, Vladimir? Bien, yo creo que una de las causas principales por la cual vemos muchas manifestaciones extrañas en hijos que están naciendo, en conductas en niños, ¿verdad? Enfermedades y otro tipo de eventualidades, sí, se debe precisamente a las agresiones cósmicas. ¿Agresiones cósmicas? Sí. Tengo un texto para hablar e iniciar en el día de hoy acerca de esto. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 21. Oiga cómo dice. Perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Oiga cómo dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según la abominación de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen a Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Pero escucha aquí el verso, me encanta, el verso 6. Verso 6. El verso 5 y 6. Oye, comienza el 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó por su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Wow. Muy fuerte esto. Manasés cometió un error. ¿Cuál fue ese error? Porque en la Biblia no se va a hablar, por ejemplo, de zodíaco abiertamente, porque la palabra zodíaco es una palabra griega. Viene de dos palabras griegas, de zo, que significa animal, y diakos, que es una rueda, significa rueda de animales. Wow. Como es griega, la terminología en este sentido es griega, nota que la civilización griega, ¿cómo era que manejaba esto? Recuerda que habían 12 casas, 12 templos, 12 santuarios, donde habían 12 hombres, cada uno custodio, cada uno sacerdote, ¿verdad? De cada una de las casas zodiacales. Ahora, pero tú dirás, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo en el día de hoy? Si yo soy cristiano y yo no tengo... Ok, es lo que vamos a profundizar en el día de hoy. A mí me llama la atención que acá en la Biblia lo llama el ejército de los cielos. Sí. Puedo buscar otros textos también que pueden complementar lo que estoy diciendo. Pero, ¿por qué se le llamaba el ejército de los cielos? Sí, lo que pasa era, o lo que sucedía era, que el ser humano, al desvincularse de Dios, prefirió, como dice Pablo, amar más la creación que al Creador. De manera entonces que eso terminó en que seres espirituales que habían caído, como Baal y Acera, ay Dios mío, espérate. Por eso es lo que dice el texto. Define esto. El texto dice que dedicó santuarios, levantó altar a quien, a Baal y a Acera. Ahora, ¿quién era Baal? Baal era, la palabra Baal es Señor en hebreo. ¿Qué sucede? Lo siguiente, la Biblia dice que Dios al sol lo hizo para que se enseñoreara del día. Wow.
y la luna de la noche. Baal, esa es mi opinión, la gente no tiene que estar de acuerdo conmigo. Baal era el regente del sol, de la luz, hasta que cayó. Por eso es que cada vez, si tú vas a buscar, y pueden buscarlo en la Biblia entera, que Baal siempre aparece junto a Acera. ¿Tú sabes por qué? Porque Acera era la representación, estaba detrás de la luna. De la luna. Ups, lo dije. Por eso es que entonces el profeta Elías le da como un tic nervioso. Vamos a decir, entrar para allá en un ahora. término dominicano, sequilla. Y dice, pues tú digas que el que sabe del sol. El que haga descender fuego es el Dios verdadero. Exactamente. ¡Wow! Hay un punto interesante con esto, Está porque fuerte. vamos a entender. Si Baal era el sol y Acera la luna, porque siempre nota que la Biblia habla de Baal y de Acera. Siempre están Sí, juntos los textos. sí, sí. No, siempre están juntos la mayoría de los textos. Dios mío. ¿Por qué tú crees que es? Por eso mismo. ¡Wow! Entonces me encanta cuando dice el Génesis que uno fue, el sol lo hizo Dios para la lumbrera mayor para iluminar el día y la lumbrera menor para iluminar la noche. Paso a explicar. La luna tiene unas funciones extrañas e inciden en el comportamiento humano. De hecho, cuando una gente está loca, ¿cómo es que le dicen? Lunático. Ok. ¿Por qué tú crees que es? Eso es una conexión con Okay. lo Aunque es algo secular, sí, pero tiene un trasfondo espiritual. Y vamos a ver, en la Biblia dice que Jesús le llevaron un muchacho que tenía un espíritu epiléptico. Dice las versiones modernas, pero en ese tiempo la palabra epilepsia no existía. era lunático. Lunático. Entonces, los discípulos no lo pueden sacar, el demonio. Pero ¿cómo un demonio lunático? O sea que la luna puede generar que alguien se endemonie. Ay, espérate. Y toda esa hechicería y brujería que se practican Ay, a la luz de la luna. claro que sí, a la luz del sol. Que tiene que Y, ser. sí. y en ciclos específicos de la luna. No, y en que, tiempos sí, específicos. que vaya al río cruzando a las mismas 12 cuando la luna toca el río. ¿Cómo así? Ay, está fuerte esto. Sucede y acontece entonces que este muchacho tenía ese espíritu, porque lunático quiere decir en el pensamiento antiguo que era ministrado por la luna, el espíritu que él tenía. 1. 2. Hay otro caso que es el de Gadareno. Dice que convulsionaba, caía el sol y tiraba espuma abajo. Era epilepsia que tenía. Sí. Sí, es que la epilepsia no es una enfermedad, es una influencia demoníaca. Hello. Entró. Aquí tenemos dos puntos. La luna causa epilepsia, locura, demencia, esquizofrenia, homosexualidad, lesbianismo, distorsión en el sexo. ¿Por qué? Entonces vamos a entender esto. Vamos a entender de esto de una vez. ¿Por qué la Biblia habla constantemente de Baal y de Acera? Al ser los astros principales, donde que ellos estaban dominando, nota que, de hecho, Baal es también considerado el dragón. Okay. O el Leviatán. Ok. ¿Dónde dice la Biblia que estaba el dragón? En Apocalipsis, en el cielo. Y hubo una gran señal en el cielo, donde el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Okay. Vaya conectando, la luna tiene, quiero iniciar por la luna para que veamos algo. La luna tiene unos efectos esquizoides y epileptoides. Es decir, tiene toda una ramificación de conductas que en nosotros se reflejan. La locura, la bipolaridad, la falta de identidad, trastorno de la personalidad, falta de actitud, falta de baja autoestima, falta de determinación. Todos estos son solamente algunos incisos de lo que se deriva de lo que provoca la luna. Y es un asunto físico, porque no es físico espiritual. Porque entendemos, por ejemplo, en una ocasión fue Elías, me parece que fue, que alguien iba a visitarle y dijo, todavía no es luna nueva. ¿Pero cómo que no es luna nueva? Sí, porque los profetas no se consultaban en todo tiempo. ¿Por qué no se consultaban en todo tiempo? Porque dependiendo cómo estaba la luna, cuando la luna estaba llena, hay cosas que no se hacían o no se hacen todavía. Wow. Tú no puedes sembrar cuando la luna está llena. No. Porque el electromagnetismo y la irradiación lunar te va a matar el cultivo. Sí, eso es real. El que sabe de agricultura sabe lo que yo le estoy diciendo. Sí, eso es cierto. Entonces se sembraba en que luna nueva porque había menos irradiación lunar.
Incluso el efecto de la luna tiene efecto hasta en las aguas. Claro, en las mareas del mar. En la marea del mar también. O sea, Incluso hay mosquitos, te voy a dar un dato. Hay mosquitos que cuando la luna está llena ellos no salen. Escucha, científicamente hablando. Sí, sí. Mosquitos que no salen. Porque la luna ejerce un efecto hipnótico y la radiación lunar como que lo aboba y no lo permite chupar sangre. Ellos se guardan para cuando la luna no esté llena. Dios mío. Escucha esto. Me voy un poco más lejos. En el caso de Jesús y ese muchacho, los discípulos no pudieron sacar el demonio. ¿Tú sabes por qué? Porque se necesitaba alguien con conocimiento de cómo operan las agresiones cósmicas. ¿Qué son las agresiones cósmicas? El impacto, la influencia negativa del campo astral. Ministro, pero ¿cómo que los astros ejercen influencia? Y eso no es el horóscopo. Déjeme explicarle. Si usted va al horóscopo ahora, tú eres Sagitario, Aries, y tú vas y lees, ¿se parece a ti? ¿Sí o no? Hay una similitud entre tu personalidad y lo que dice ahí. Tú nunca te has preguntado por qué esa similitud, esa semejanza de lo que está diciendo ahí con lo que... Una persona cristiana que se preguntó, "Ven acá, pero ¿y qué batalla es? Que esta gente le dice el horóscopo a uno y se parece. Y se parece a uno. Entonces, una sierva enojada dijo, mira muchacho, deja de estarte creyendo en eso. Pero yo dije, hay una explicación. Claro, la explicación es la siguiente. Apocalipsis 19:17 dice que Juan vio un ángel parado en el sol. Pero dice Apocalipsis 7 que vio un ángel puesto por donde sale el sol. La tradición judía dice que detrás de los astros hay ángeles buenos. Pero Pablo nos enseñó lo siguiente. Pablo nos dijo que los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes estaban en las regiones celestes. Regiones celestes es un hebraísmo, es raquia. Apocalipsis 12 nos dice que el dragón arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. Sí. Pero no está hablando del cielo donde está Dios. Está hablando del plano astral, el cielo. Sí, sí. Entonces, él arrastraba a los ángeles caídos que estaban ahí. La tercera parte, él los arrastraba porque él tenía dominio sobre ellos. Por lo tanto, el dragón dice que fue lanzado ¿a dónde? A la tierra. Y ya no se halló lugar para ellos. ¿Pero dónde no se halló lugar? En el plano astral. ¿Qué vamos entendiendo con esto? Que hay un secuestro cósmico. Oh, por favor. El cosmos está secuestrado por entes caídos. Por esa razón, Baal aparece constantemente en la Biblia representando al sol y Acera a la luna. Dios mío. Estoy hablando de los dos principales. Pero la Biblia te habla del dragón también. Pero yo me voy más lejos. Pues yo no voy a... Dice Juan, Apocalipsis, que del abismo salió un humo negro y oscureció el sol y la luna. Wow. ¿Y dónde estaba ese abismo que oscureció el sol y la luna? Estaba en el espacio. Probablemente era un hoyo negro. Probablemente era un hoyo negro. Pero que vamos a estar claros de algo porque hay un punto. Si es un hoyo negro que está en franca función en ese momento y está saliendo un humo de ahí, porque es un abismo, un lugar profundo, ¿no? Un hoyo, ¿no? Un hoyo puede ser un hoyo negro. Sí. Agarra al sol, dice que sale y oscurece el sol y la luna. Pero está bien, eso no está relevante eso. El punto es que si hay ángeles caídos, como Pablo dice, en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores, dominios, están donde, ahí arriba. En regiones celestes estoy diciendo que ellos tomaron como punto estratégico, tomaron los astros. Sí. Hello, sentido común. Si tomaron los astros, ustedes se preguntarán, ¿por qué los astros habrán de tomar? Precisamente para eso, lo que hizo Nimrod. Nimrod creó una religión en Babilonia, donde no es una torre de Babel que le estaba haciendo, era un sigurat, era un templo, donde ese templo habían personas, eran astrólogos que, ¿sabe para qué lo hicieron? Para decodificar el mensaje de las estrellas. Wow. Pero ¿cómo el mensaje de las estrellas? Claro, porque los entes caídos que estaban ahí, que están en esas estrellas, en esos astros, se comunicaban con el ser humano. Y como ellos se comunicaban con el ser humano, como ellos se interactuaban con el ser humano, lo hacían con la siguiente razón de traer
¿verdad? Ese mundo, ese plano superior que incidiera aquí abajo. Sí. ¿Qué quiere? Tome agua, que yo... Dios mío, esto está fuerte. Esto es difícil. Vemos en la Biblia entonces lo siguiente. En la Biblia vamos a ver manifestaciones astrales. Por ejemplo, Jueces 5:20. Yo quiero que vayamos allá, porque a mí me gusta hablar con la prueba en la mano. Jueces 5:20. Mira cómo dice. Mira cómo dice. Desde los cielos pelearon las estrellas. Pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Mi pregunta es, ¿desde cuándo las estrellas pelean? Estrellas peleando. Y dice desde sus órbitas. ¿Tú sabes lo que es la órbita? La órbita es el camino que recorre un astro en su propio eje. Es decir, desde su propio lugar, desde el lugar donde estaban, pelearon contra Císara. Wow. Es decir, cuando le entierran la estaca, inmediatamente hubo movimiento astral. Dios mío, padre. No. Me voy más lejos todavía. Que cuando Jael le enterró la estaca, Dios mío, no, pero esto está de película. inmediatamente las estrellas reaccionaron. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno de Císara estaba monitoreado, dirigido desde los astros. My God. Por favor. Vamos a otro ejemplo en la Biblia. José. ¿Qué es lo que dice José? Que él tiene un sueño donde la luna y el sol y 11 estrellas. Normalmente en el primer nivel de la interpretación, tú dices, bueno, esos son sus hermanos, mamá y papá. Bueno, es aceptable el primer nivel de la interpretación. Pero cuando yo voy al último nivel de la interpretación, me doy cuenta de lo siguiente. Lo primero es que, primero, puedo traducirlo como que son Baal y Asera y sus 11 estrellas. Es decir, los principales comandantes de ellos. Dios mío. Por favor. 2. Puedo traducirlo porque la nación que él iba a gobernar, ¿cuál era? Egipto. ¿Quién era el dios principal del panteón egipcio? Ra, el dios sol. Dios mío. Y la segunda era la diosa luna. Yo no sé si alguien aquí... O sea, que en el trasfondo hasta las entidades Claro. se iban a inclinar. Dios Entonces, nota que José, y aquí viene algo fuerte. ¿Dónde fue el mayor campo de ejecución de José? José aprendió de administración. ¿Cuándo fue que aprendió? ¿Aprendió de economía? ¿Aprendió de administración gubernamental? ¿Aprendió de finanzas? ¿Aprendió de alcaldía? ¿Aprendió de agricultura? ¿Cómo es que José llega y el faraón ve e inmediatamente ve algo y lo catapulta y lo dimensiona a ser el segundo después de él? ¿Dónde cogió el curso de interpretar sueños? Exactamente. En Infotec. Eso no lo daban. Vamos a explicar qué era lo que pasaba. Es bueno que usted sepa esto. Yo quiero abrir su entendimiento, que Dios lo abra, perdón, y que usted pueda conectarse con esta realidad. Vamos por parte, Joan. En primer lugar, los egipcios creían que sus dioses, que la mayoría eran astrales, por cierto. La mayoría. Sí. Sus dioses, y cuando vemos a Apophis era el dios de la noche, que gobernaba en la noche, y Ra, que era el dios sol, gobernaba en el día. Y ellos decían que todo el tiempo había un enfrentamiento entre Apophis y Ra. Entre la noche y el día. Hasta ahí todo está bien. Sucede y acontece entonces que José, el campo de acción de él era el campo. La agricultura, para que me entienda. Cuando él tiene el sueño que le interpreta el faraón, ¿qué es lo que está interpretando? La agricultura. ¿Y qué fue lo que le hizo? Los almacenes. Ok. Sí. Ok. ¿Tú sabes qué era lo que pasaba? Que en el sueño, en lo que parecía un sueño, que no es un sueño, fue una dimensión que Dios le permitió. Sí. Porque las estrellas, ni la luna ni el sol se le inclinan a nadie. Ahora, ¿qué es lo que se le está inclinando? Los entes que están detrás. Oh, por favor. Dios mío.
¿Habrá alguien aquí todavía? Los entes detrás se le están inclinando. Es decir, el sistema astral completo que rige la tierra, que impacta la tierra, se está arrodillando ante el hombre de Dios. Muchos de nosotros queremos tener éxito en la vida, pero todavía no hemos arrodillado cosas que tienen que subordinarse, que tienen que postrarse ante nosotros, porque nosotros tenemos que estar por encima de ellas. Una vez alguien preguntó, ¿y se dobló la luna? Fue. Y la luna tiene rodillas. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, los entes detrás, ¿verdad?, que están arrodillándose ante él, cada uno afectaba un área de Egipto. Dios mío. Wow. Por favor, por eso Dios le está dando un cursillo avanzado de guerra espiritual. Si tú no dominas los dioses principales, tú no tendrás éxito donde tú vas. La única forma de tener éxito en una nación pagana es que los dioses principales se arrodillen ante ti. No, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Hay gente que quiere dominar y que quiere trascender, pero hay dioses que tienen que arrodillar. Dios mío, hay dioses que se tienen que arrodillar ante ti. Hay cosas que tienen que por favor, no. Hay cosas que tienen que sucumbir ante ti. No porque tú eres tú, es que tú eres el hombre que Dios llamó. Tú eres la mujer que Dios colocó. Tú eres el hombre elegido, la elegida. Por tal razón, ante ti se tiene que doblegar, se tiene que sucumbir todo el sistema caído, el zodiaco, que es el sistema falso. O sea que esa crisis de que no iba a haber siembra. Era la afectación, la agresión. La agresión cósmica, claro, era esa. La agresión cósmica que el faraón está mirando. Entonces, cuando el faraón, ¿cómo el faraón sabe que estamos en lo correcto? Cuando él ve a José y lo que José hace. El faraón sabe que los sueños vienen de los dioses. Ups. Se creía en el mundo sacro y el mundo antiguo, sacro y pagano, se creía que los dioses se comunicaban con sueños. Por lo tanto, el que tenía el poder de tener los sueños y de interpretarlos era porque un dios estaba a su favor. Yo no quiero que alguien me esté entendiendo aquí hoy. Por eso cuando José interpreta el sueño, nota que el faraón le pone un nombre. ¿Cómo le pone? Safnat Panea. Sí. ¿Sabe lo que significa la primera implicación de Safnat Panea? El que descifra los misterios. Por lo tanto, para descifrar misterios, tienes que tener un apoyo obligatorio del cielo. Cuando el faraón lo ve, dijo, no, es que no hay nadie como tú. En toda la tierra de Egipto, no hay nadie que tenga la capacidad que tú tienes, las condiciones que tú tienes. Tú eres único y exclusivo. No hay, ni siquiera los sabios del faraón que estaban siendo pagados, la corte del faraón, ni nadie tenía la capacidad que tenía ese muchacho. Pero ¿dónde adquirió todo eso? Cuando se arrodillaron los astros. Pero hay gente que tenemos en la iglesia que todavía ellos siguen haciendo prácticas zodiacales dentro de la iglesia. Hay gente que todavía con la luna llena sale, no, porque esto me funcionaba, porque yo tengo epilepsia, yo salgo a medianoche. Sí, tú lo que estás es abriendo el portal de la medianoche. Y ese portal de la medianoche está segregando demonios y está activando demonios que te van a dislocar. Por eso hay gente que tiene un comportamiento de loco. Un día están tranquilos, son flemáticos. Otro día son melancólicos. Otro día son coléricos. Otro día son sanguíneos. Dependen del ambiente. Exactamente, depende de cómo la fase lunar. Como está la luna, están ellos. Dios mío. Entonces ellos se preguntan que por qué son así, que por qué yo reacciono. Yo te estoy diciendo que he tratado con gente que tiene problemas de epilepsia. No es endemoniado, que no es una enfermedad, es endemoniado que están. Wow. Gente que luego que el Dios me ha revelado, tú tienes una fascinación por la luna. Wow. Era que mi mamá cuando pequeña me sacaba y me hacía unos ritos, me daba unos baños a tal hora con la luna afuera. Ok. Ay, Dios mío, lo dijo. Pero hay gente en la iglesia todavía aquí practicando esto. Eso no es lo peor, es que hay gente en la iglesia practicando esto todavía. Hay gente que todavía está utilizando conjuros con la luna, conjuros con el sol. No, por favor. Hay gente que todavía está utilizando hechizos. Sí. Hechizos. Entonces, tenemos gente con problemas de locura. Dije, me voy para el monte a orar con la luna llena. Que saltan con cosas. Dios mío. Padre, pero ¿qué es esto, Señor? Gente, ¿tú sabes dónde yo veo el problema? En que, por ejemplo, hay gente que no entiende este tipo de cosas. No, evangélicos lunares. No, porque son gente normal, básica. Tú no le puedes pedir a una gente básica que no tiene ninguna luz espiritual. Tú no le puedes pedir que entienda cosas sublimes. Tú no le puedes. Entonces, Dios, mira qué ha pasado. Los últimos años, el plano astral quiere introducirse aquí abajo. Y tú dirás, ¿cómo lo quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? Está fuerte. El muchacho que Jesús le impartió, el muchacho que
que Jesús le ministró la liberación, fue porque él nació de noche. Por eso la luna le afectó. Dios mío. Escucha y revelación. Sí, porque mayormente esa gente, Por eso tiene un espíritu lunático. mayormente esa persona que uno cuando va al campo y visita, principalmente San Juan, esos lugares, que vemos que siempre, bueno, antes era más común, Vlad, tú sabes, que tú llegabas al pueblo y siempre había un hijo mayor o de los hijos que nació con problemas que lo tenían encadenado por Así ahí. es, así es. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted no cree lo que yo estoy hablando, por favor, si está fuera del país, tome un vuelo, Y vaya venga. y haga una pululación, una camine excursión. por todo lo que tiene que ver San Juan, diferentes campos, Sí, Puerto claro. Plata, diferentes lugares. Para que usted vea. Y pregunte para que usted vea que antes en toda la casa Había un loco. había un loco, había Pero un mucha- lunático. Entonces, hay personas que ahora mismo se están preguntando, porque antes decía, nació de noche. ¿Te acuerdas que? Es porque la luna le afectó. Que incluso eso era un término que usaban Pero- los viejos. pero nada ¿Y qué más- fue? ¿Tú naciste de noche? ¿Fue? Pero no tú nada más Que de ahí vienen los términos, perdón que te interrumpa, muchas fábulas de Drácula, Ajá. de los lobos, de que cuando la luna Claro, se pone llena, claro que sí. todo Pero eso nota, tiene su origen. La mujer cuando tiene el periodo menstrual, Sí, que ¿con qué la compara? con la luna llena. Ok, ¿tú dice- ¿Sabes por qué la compara con la luna? Porque también cuando la mujer tiene el periodo menstrual y si va a un cultivo lo daña. ¿Por qué tú crees que la Biblia decía, Dios le decía, no, cuando la mujer esté en menstruación ni el templo vaya? O mucho, aquí pasaba algo, no, a veces te salían espinillas o acné en la cara. Sí, sí. Y te dicen, fue que la mujer te tocó con la menstruación y por Sí. eso se te alteró. Sí, Ok. Todas estas tradiciones populares que son ciertas, dicho sea de paso, nos están conectando con una realidad espiritual. Dios mío, está fuerte esto. Pero impresionante. Pero no obstante a eso, fíjate entonces que este muchacho no solamente que nace de noche y que la luna ejerce una gran influencia sobre él, y me imagino que los ciclos lunares, dependiendo, hay gente, por ejemplo, que yo he tratado, que ellos dicen que durante la luna los hijos se les disparan. Hijos empiezan a hacer cosas extrañas sí, sí. cuando la luna está llena. Sí, ¿Por qué? Porque nacieron bajo ese influjo. Dios Tú mío. dirás, pero sí, es que Acera era la diosa que estaba detrás de la luna. mire, eso tiene mucho que ver, wow, porque incluso, ¿sabe que está un maestro bíblico, hijo de Eliel, llamado Gamaliel, que emana mucha sabiduría, dicen que él nació en un eclipse de un sábado? Ya tú puedes saber, o sea, que los judíos en verdad le prestan mucha atención Claro, esto, a los porque fenómenos. tiene sentido, o sea, los Pero la fenómenos- Biblia te habla muchísimo de esto. Vamos a Apocalipsis, dice Juan que la luna se convirtió en sangre Sí, y el sí. sol se vistió de silicio. ¿Qué es lo que te está diciendo? Fenómenos cósmicos, Dios mío, fenómenos astrales. La luna se vistió de sol, fue un eclipse que vino. wow. Dios mío. Entonces, producto del que el eclipse vino, se manifestaron muchísimas cosas. Muy fuerte. Hello, Ay, hello, ay, ay. Dios hello. mío. Entonces, por ejemplo, creo que en el día de hoy hay un eclipse que se da cada 3 años, cada cierto tiempo. El eclipse lunar, me parece que es hoy, la luna de sangre. Dios mío. Muy fuerte. Los satanistas hoy van a entrar en ciertos sacrificios y pactos. Los brujos por igual. ¿Por qué? Porque la luna es una representación de un fenómeno espiritual. Dios No, mío. es que yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Entonces cuando pasa un eclipse, como cada ente natural tiene un ente asignado, ya sea de Dios Ujú, o la tiniebla quiere también ejercer fuerza. claro. Cuando pasa un eclipse, se da lo que es la manifestación de un ente distinto. Sí, claro. Que Aquí- no está, wow. No, aquí hay un cambio de comportamiento. Un cambio impresionante. ¿qué es O sea, esto? para que si tú ves que la gente mañana cambia. Por ejemplo, hay momentos donde la gente está como disparada, que estamos Sí. muy eléctricos, sí, es el sol. Entonces tú dirás, ministro, ¿cómo se logra eso? Sí, mire qué es lo que pasa. Esto es para desmitificarlo. Es a través de algo físico, se llama electromagnetismo. Electromagnetismo. La luna tiene electromagnetismo. Sí. El sol tiene electromagnetismo. Tu cerebro tiene electromagnetismo y tu corazón también. Qué coincidencia. Si, entonces, donde el campo gravitacional de la Tierra. Y escucha cómo esto Ay, trabaja. Dios mío, tú no sabes qué respuesta estás trayendo, muchacho. Los terremotos, ¿qué tú crees que Dios son? mío, padre. Movimientos de las placas tectónicas. Sí. Ok, pero son es por los campos
magnéticos entran en interacción obligatoriamente. Dios mío, tú sabes que tú estás desatando un misterio demasiado fuerte, porque aquí llegó un tipo de los Estados Unidos y dijo, ¿por qué la gente del sur de los Estados Unidos y la gente del norte no son iguales en su forma de ser? Es cierto. Y me dijo, y ahora vengo y comparto con un sureño y comparto con... Oye, varón, el tipo hizo un cálculo realmente, hablando de los caracteres de las personas que habitan en distintas partes. Ajá. Entonces viene uno que es del Cibao y le dice, pero oye algo, cuando yo voy para el sur yo me comporto diferente. Oye, yo digo, wow. Porque la incidencia Dios, del polo magnético oye, es diferente allá. Por ejemplo, tú te mudas a Alaska o a Siberia o a donde está el polo, el Antártico. Normal, tú vas a cambiar. Porque allá el comportamiento de la Tierra, del electromagnetismo, el campo gravitacional no es igual. Pero eso es normal, eso es normal. Eso para que entendamos. Por ejemplo, entonces, mira, fíjate. El Sol, al tener electromagnetismo, y la Luna, que son los que tenemos, y los planetas, es bueno que lo sepa, los planetas también lo tienen. Entonces, ¿por qué a los planetas le dieron nombre de deidades? Ay. ¿Por qué los planetas de nuestro sistema solar tienen nombre? Marte, Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter. Eso ¿Son nombres de dioses paganos? Exacto, de una mitología. De la mitología romana. Romana, sí. Dios mío. ¿Por qué tienen ese nombre? ¿Por qué? Porque precisamente los antiguos descubrieron en el mundo pagano, por ejemplo, hoy es lunes, dedicado a la luna, la diosa luna. Entonces este día, la luna es el astro que nos gobierna por este día. Dios mío, tú estás hablando... Mañana es ¿quién? Martes. En honor a Marte, el dios de la guerra. Por eso los brujos consultan los martes, porque es el día de derramamiento de sangre. My God, ¿qué es esto? No. Yo no sé si mira, el que quiera seguir viendo a la gente mandando al otro al demonio que pierde su tiempo. Pero yo... No, ¿sabes algo que tengo que decir esto? Tú sabes que a raíz que Dios me permitió sacar esto a la luz de esta parte de las agresiones cósmicas, he visto a muchísima gente enganchada en la ola, repitiendo lo mismo, enseñándolo como que ellos son expertos en ese asunto. Dios. No, que es lo que... Entonces, mira, realmente la liberación es algo muy, o la guerra espiritual es algo muy distinto a lo que nos enseñaron tradicionalmente. Fíjate en algo. El electromagnetismo que está en tu cerebro es la interacción que las neuronas, el ser humano tiene aproximadamente de más de 80,000 millones de neuronas. Sí. Y te voy a decir un secreto. Esas interacciones neuronales pueden ser afectadas por el electromagnetismo del Sol. Porque ese electromagnetismo solar, cuando el Sol está endemoniado, como yo digo, hay veces que el Sol tiene unas explosiones termodinámicas en su interior y él se pone como rojo. Pasa que a simple vista no se ve. Y la gente empieza a cambiar de carácter. Porque ese electromagnetismo está afectando aquí. Esa parte psicológica que se conecta. El cerebro. Pero está afectando aquí. El corazón tiene 100 veces más electromagnetismo que el cerebro. Dios mío. Qué curioso. Tus pensamientos y tus emociones están interconectadas con los dos astros principales. Que cuando la caída, de las varias caídas que hubieron, Baal y Asera lo dominaron. O sea, tú me estás diciendo que cuando José ve que se doblegan ante él esas entidades, también está revelando que las emociones de José ya no estaban sujetas a los efectos naturales. Dios mío, estamos hablando de gente desconectada a lo emocional para poder gobernar por encima. Exacto. Esto está demasiado fuerte. Hay otro texto. Dios. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Ay. Pero vamos a explicar el misterio. Explícalo. ¿Qué era el sol? El sol era el reloj babilónico, que era un reloj que le llamaban el sol. Qué curioso. Pero yo puedo interpretarlo de esa manera. Ahora se está revelando demasiadas cosas. Ay. Yo puedo interpretarlo de esa manera, el reloj realmente. Pero ¿por qué le está diciendo al sol que se detenga? Porque el sol estaba marcando, eso en el aspecto que fuera que era un reloj de piedra y de arena. Se detenga. ¿Pero por qué tenía que detenerse? ¿Por qué? Porque los babilonios decían que eso se llamaba sol en honor precisamente a la lumbrera principal. Y lo que pasaba aquí era porque pasaba allá. Dios mío. Pero si yo quiero interpretarlo, por ejemplo, de manera directa, que era el sol y la luna directamente,
¿Sabe por qué él está deteniendo al sol y que no pasara un día? ¿Por qué él le dice al sol que se detenga? Al ángel que esté en el sol. ¿Por qué? Le está diciendo al ángel que esté en el sol y al ángel que esté en la luna. Sí. Porque como dijo, por eso empecé leyendo, hablando de Apocalipsis, donde dice que ve un ángel en el sol. Al ángel del sol, detente, deténlo. ¿Pero que detenga qué? A la luna, deténla. Porque los enemigos estaban siendo alimentados por la irradiación lunar y la irradiación solar. Dios mío. Wow, por eso escuchamos historias de ciertos ejércitos que no luchaban sino era en un horario En específico. un horario específico. Dios. Eso está ahí en la historia. Normal. Y mira que me parece que fue la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó con Alejandría? Sí, la biblioteca. Sí. Que se quemó, que se perdieron. No, la quemaron. No, La quemaron, la ajá. quemaron. Dicen que habían unos documentos allí que hablaba de los horarios, de los... Oh, sí, de los- es sí. probable. Oye, estoy analizando lo que estamos hablando, llevándolo al contexto bíblico, que cuando el Señor quiere que el hombre sea madrugador, tanto cuando Jesús habla de que oremos de madrugada, es para ejercer gobierno antes de que salga el sol en el mundo espiritual. ¿Estoy entendiendo algo? Es que Otra eso cosa, es entender ¿sabe que el libro que- de los Proverbios quiere motivar al hombre a que sea como de lo que se levanta de mañana, de madrugada? Y me estoy acordando de Patricio Jiménez, un evangelista de aquí, me dijo como que un viejito le enseñó eso, que no deje que el sol le coge en la cama. Eso es cierto. El viejito no le explicaba por qué, No. pero le decía, el hombre que deja que el sol le coge en la cama tiene problemas. Es decir, deja que en tu día a día el sol te coge en la cama. O sea, ya estoy entendiendo Pero fíjate- cómo los ancestros quizás no sepan expresar. Voy a decir esto. El misterio que hay en eso. Lo último que voy a decir. Nos vamos, está bien. Dice la Biblia literalmente que Potifar prosperaba en su casa y en el campo. Literal, dice. Dios mío. Entonces tú dices, "Pero ¿cómo así que prosperaba? ¿Cómo que prosperaba? Potifar era el principal de los verdugos del faraón. Potifar no era cualquier cosa. No obstante a eso, Potifar tenía a José en el campo. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, claro. La tradición dice que Potifar sacaba a José en las madrugadas, descalzo para el campo. Porque José, y aquí es que viene el misterio, cuando él tuvo el sueño, que yo te digo que no es un sueño, sino una dimensión donde Dios lo llevó, venció al dios egipcio que dominaba el cultivo, la lluvia. Está bien. Vamos a hacerlo así para que no se turben. José se casó con una mujer pagana también, Claro. que adoraba Claro, pero, el asunto de la miel y la claro, cosa. porque- Estamos no, hablando y lenguaje dice- aquí. No, pero dice, y la copa de José. No voy a tocar eso, no quiero traerle problemas. ¿Qué Está bien. pasa? Sí, suéltalo. Cuando Potifar sacaba a José, dice la tradición que habían 7 frutos que se daban en la tierra, solamente por el pisarla. De ahí que los judíos se entiendan y llamaban a los profetas de la tierra. Dios mío. Mira, esto está delicado. No, que no tiene relevancia el sol y la luna. No, que ok. quede igual que amanezca. Escucha esto. Que da igual que salga el sol. Ajá, ¿y por qué cuando Jacob está luchando para que le cambien el nombre? El ángel le dice- está turbado porque va a rayar el alba. Sentido común. Espérate. Y no cualquier ángel. Porque de la forma que él se describe, diciendo admirable. Ay, vámonos, que esto está peligroso. Señores, Vladimir, ¿cómo las personas pueden encontrarte en las redes sociales? Vámonos. me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Yo creo que vamos a tener que volver a hablar de este tema porque agresiones cómicas, la relevancia de los astros en el mundo físico. Quisiera invitarle también al diplomado, un diplomado con ese mismo nombre que Dios me ha permitido orquestar. Agresiones cósmicas. Claro, porque esto hay que estudiarlo detalladamente por ciclos, para que podamos entender cuál es la riqueza bíblica y poder superponernos a los poderes de las tinieblas. Wow. Aquí se ha desentrañado hasta enfermedades. Voy a aportar algo para irnos. Y es que he visto que el que estudia la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, entiende qué es lo que le pasa a los científicos. Usted que le sirve al Señor, no sea enemigo de la ciencia. Así es. Esa es la forma equívoca. Está bien que va a haber disputa, pleito, porque nosotros tenemos un documento
que revela cosas antes de que ellos lo estudien y la saquen a la luz. Y cuando ellos lo estudian y la sacan a la luz, gente que son ignorantes quieren utilizar la Biblia para debatir. Pero no es así. La ciencia y la religión deberían ser las mejores amigas. Ese es mi aporte personal. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia Una ayuda a la otra. Sí, viene y dice la Biblia, no, que el sol tiene tal efecto en los cultivos. Entonces la ciencia viene y estudia lo que es la radiación. Y entonces resulta ser que lo que la Biblia descubrió hace qué sé yo cuántos años está de acuerdo con lo que dice la ciencia. Entonces, si no, pregúntele a Copérnico. Me fui. Movimos. Dios le bendiga. Recuerde suscribirse. Si no sabe quién es Copérnico, búsquelo. Y Dios le guarde.